según la UNESCO, antes de que acabe este siglo, habrán muerto más de la mitad de las lenguas del mundo. Nunca había pasado algo así. Estamos viviendo un lingüicidio masivo, así como hay extinciones masivas de especies, eso está pasando en este momento con las lenguas. Es decir, hay infinidad de razones para querer adquirir una nueva lengua, pero solo hay una para que eso implique abandonar tu lengua materna y es una violación de derechos lingüísticos y humanos y una opresión constante sobre los hablantes. Y esto tiene que ver en general con lenguas que no tienen respaldo del Estado y que han sido activamente combatidas, sobre todo las lenguas indígenas. Ha habido un proceso muy duro de desplazamiento lingüístico en México y para poder tener una perspectiva, para 1820 se calcula que el 70% de la población hablaba una lengua indígena. Ahora somos el 6.1%. Entonces, muy pocos, en 200 años, ha habido un desplazamiento muy grande y sobre todo a últimas fechas, la velocidad de ese desplazamiento es muy impresionante. Por ejemplo, el 30% los niños y niñas que lo están adquiriendo. Entonces, es muy impresionante ver cómo algo tan milenario, de una profundidad histórica tan grande como una lengua, un idioma, se puede perder a veces en una o dos generaciones. Y por eso estamos muy preocupadas. Este mundo dividido en estados-nación, que es muy reciente y siempre me parece interesante cómo no podemos imaginar un futuro sin ellos si la mayor parte de nuestra historia como humanidad no han existido. Pero una vez que se crean, generan discursos identitarios, banderas, himnos, etcétera. Generan como una manera de ser. Em, entonces, como para estos estados-nación, para poder homogeneizar y crear solo un relato nacional, fue necesario la desaparición de la evidencia de toda diversidad. Entonces, por eso fue muy importante elegir la lengua del Estado, que no necesariamente es la lengua oficial. Por ejemplo, en México no tenemos lengua oficial, pero la lengua del Estado es el castellano. En Estados Unidos hasta hace unos meses no había lengua oficial, pero la lengua del Estado gringo es el inglés. Una vez que se elige esa lengua, se le va a dar una serie de atribuciones para la administración pública. Y es muy interesante cómo en mi país, por ejemplo, si el 70% hablaba una lengua indígena, se haya elegido la lengua de una minoría y la de la minoría más poderosa. Y era muy interesante cómo era de, vamos a independizarnos de España, pero vamos a imponer su lengua. Esa contradicción me parece interesante. Y eso sucedió no solo en México, sino no es que en México se eligió el náhuatl como lengua de Estado y en Guatemala el cachiquel, ¿no? Sino que casi en todas fue el castellano y en otras el portugués, francés, etcétera. Y una vez que eso se hizo, entonces lo que pasó es que se combatió todas las otras lenguas que no fueron esa. Ahora, ¿la solución es poner un estado detrás de todas las lenguas? Yo no lo creo en absoluto. Creo que uno de los problemas en general de la humanidad es el modelo Estado-nación y que es posible pensar en otros sistemas de organización sociopolítica que no sean esos. Cuando se hace una crítica al Estado, las personas pueden tal vez confundirnos con Javier Milei, porque piensan que la otra alternativa es el mercado, es decir, como que o lo resuelve el Estado o le resuelve el mercado. Creo que es una falsa disyuntiva. Primero, porque el capitalismo no puede sostenerse sin el Estado en realidad. Estas ideas anarcocapitalistas no tienen un sustento. Ahí vemos al propio Javier Milei que está haciendo, querer conquistar, o sea, digamos, fue candidato para presidente y lo logró porque cree en ese modelo. Y además, porque para sostener el capitalismo necesitas de un Estado muy fortalecido, no en la parte social, sino en la parte represiva. Entre lo público y lo privado hay muchas otras vías. Aquí he estado viendo y teniendo contacto con modelos de cooperativas y el cooperativismo me parece algo muy interesante. Y en mi caso, yo vengo de una región en donde una estructura sociopolítica que
se llama comunalidad, ordena la vida de una manera autogestiva en estructuras concretas y pequeñas que después se articulan. En el caso del Kurdistán, las mujeres kurdas están planteando un modelo de confederalismo democrático que es distinto a un modelo de Estado, o los caracoles zapatistas. Entonces, en todo el mundo, aunque no lo veamos, hay alternativas que están ahí resistiendo a este Estado. Y sí creo muy importante que si queremos plantear un mundo, pensar, soñar en un mundo postcolonialista, postpatriarcal y postcapitalista, no se puede con el modelo Estado como lo hemos visto. La globalización, en teoría, podría sonar muy bien. Entonces, podríamos decir, va a haber un intercambio, ¿no? Y claro que ha habido mayor intercambio, pero sobre todo la globalización no ha servido para que, no sé, en Galicia o en el País Vasco conozcan la música mije, sino lo que ha servido es para colocar una botella de Coca-Cola en todos los rincones del planeta. Entonces, más bien es como la irradiación mucho más potente de un tipo de modelo de vida que es el que está destruyendo el planeta. Es decir, la captación para ser consumidores a las más personas posibles y mantener airado el sistema capitalista. Entonces, la globalización en realidad es bastante, en muchos sentidos, monocultural. El mestizaje ha sido utilizado como un mecanismo para sostener varias narraciones. Y sucede a ambos lados del océano. Tenemos que entender que la categoría mestizo surge dentro del auge del racismo cientificista del siglo XIX. Entonces, en realidad, lo que hace es un crimen perfecto. Por un lado, el discurso de mestizaje sirve para negar los horrores de la colonización. Por otro lado, disfraza que surge en un contexto racista y que tiende hacia el blancamiento. O sea, la idea es desindigenizar a la población para volverla mestiza, no una mezcla 50-50, sino que sea lo más blanca que pueda, ¿no? En sus hábitos, en su lengua, etcétera. Y por otro lado, es un mecanismo para negar ese racismo, porque dicen, ¿cómo vamos a ser racistas si aquí estamos mezclados? Entonces, por eso para mí es muy importante ver que la mezcla es algo que ha sucedido siempre en la historia de la humanidad, que sucedió durante la colonización, sobre todo de los múltiples abajos, ¿no? De la población que fue afrodescendiente, que fue esclavizada y que seguirá después. Pero que el mestizaje es un mecanismo discursivo y político que lee la mezcla para disfrazar el racismo y los horrores de la colonización. Patriarcado, colonialismo y capitalismo lo que han hecho es extraer tanto que han puesto en serios problemas, en grandes problemas a la posibilidad de la vida en el planeta. Entonces, esa es la enfermedad y el síntoma es la emergencia climática. El síntoma de todo un sistema no solo tiene que ver con el clima, no tiene que ver con el ecologismo nada más, tiene que ver con una crisis de un modelo de mundo que se construyó y que se exacerbó hace 500 años. Esta división entre naturaleza y cultura y humanidad se sigue manteniendo en cierto ecologismo europeo, porque la naturaleza se sigue viendo como un otro, solo que un otro que ahora hay que cuidar. Antes había que explotar y ahora hay que cuidar. El planeta se va a morir, cuidemos el planeta. Esta idea de cuidemos el planeta es como ver el planeta como el otro a cuidar. En cambio, en nuestras tradiciones, por lo menos en nuestra lengua, no tenemos esta división naturaleza-humanidad así. Yo no puedo decir naturaleza, por ejemplo. Tengo un sustantivo en mije que se llama et, que podría traducir como todo lo que es y lo que existe, y que ahí yo no estoy fuera de eso, la humanidad no está fuera de eso. Entonces, para mí, en mis territorios, en los territorios de los que yo vengo, en nuestros territorios, ecologismo o ambientalismo se pronuncia defensa del territorio. Y esa defensa del territorio empezó hace 500 años. Entonces, ¿sabes? Algo sabemos de eso. Y eso se correlaciona con los números. Siendo ahora población minorizada, el 7% de la población mundial somos pueblos indígenas. Y sin embargo, más del 60% de las reservas naturales del planeta están en nuestros territorios. Como que algo hemos hecho bien y tal vez tenemos algunas claves para hacer frente a uno de los problemas contemporáneos más importantes, que es la
emergencia climática. Y también hay una paradoja que siempre menciono que me parece muy interesante de la tradición occidental de pensamiento ahora, ¿no? Porque ha cambiado con el tiempo. Y es que hay en la filosofía hay como un amor por la razón, ¿no? El pienso, luego existo, la razón y la lógica en el centro de la filosofía occidental. Pero al mismo tiempo, Occidente está haciendo algo profundamente irracional, que a mí me parece que eso sí es pensamiento mágico y no lo que luego nos acusan a nosotros, que es pretender que tu PIB, tu Producto Interno Bruto o tu crecimiento crezca exponencialmente siempre hacia arriba, o sea, así se mide el éxito de los estados, cuando para eso necesitas lo que en esa lógica llaman recursos naturales y esos recursos son finitos. El planeta es finito. ¿Cómo pretendes crecer exponencialmente hacia el infinito? O sea, no, es irracional.